escuela de la ciudad de Areguá está implementando un método de enseñanza con el que, según cuentan, están logrando captar la atención de todos sus alumnos y alumnas, inclusive aquellos más inquietos. Realmente me intriga saber de qué se trata este nuevo método. Mauricio Durán ya está en el lugar para contarnos todo. Por favor, adelante. Es así, compañeros, y nos encontramos en la ciudad de Areguá, específicamente en la Escuela San Roque, donde pudimos encontrar una importante innovación en materia educativa. Recordemos cómo eran nuestros años de escuela probablemente. Era nosotros sentados frente a un pizarrón, leyendo un texto que muchas veces quizá ni siquiera entendíamos. Bueno, esto se descarta completamente en esta institución y se empieza a optar por métodos que puedan captar la atención de los alumnos. Según los docentes, esto ha demostrado importantes resultados. Esto es lo que decían. Creamos espacios diferentes. En realidad las salas son pequeñas, pero de igual manera tratamos de cambiar espacios, crear espacios diferentes para que ellos puedan ir en esos espacios a investigar un poquitito, a encontrarse en ellos mismos y ver qué es realmente lo que les gusta, qué les gustaría aprender. Integramos las materias, buscamos un tema específico y después de ahí va saliendo los temas, surge el aprendizaje. Y los chicos también están muy contentos, yo veo más interés en ellos, tienen esas ganas de venir a la escuela, tienen ese interés también en tomar un libro, en leer, en interesarse un poco en eso. Hablamos con el director que nos explicaba también una de las clases, al menos donde se habían utilizado semillas de maíz para poder realizar un experimento que resultó bastante positivo. Esto es lo que decía. Empezando del envase, después la cantidad del peso, después lo nutricional, todo eso. Y se abarcó ahí ciencia, matemática, vida social, todo. Y después empezaron a preparar diferentes tipos de productos. Nosotros conocemos solamente lo tradicional. Maíz con sal. Maíz con sal, eso. Después empezaron ellos a usar especias, así como comino, orégano, también canela, vainilla. Y colorearon también. Y ellos prepararon también su cono, donde se iban a servir, la profesora empezaron a servir el pororó a cada uno. Uno de los más claros ejemplos es el de Fernando Cáceres, un alumno de 10 años, quien conversó con nosotros y nos explicó la importancia o el agrado, mejor dicho, que le encontró a la lectura desde que se implementa este tipo de sistemas. Incluso cuando llegamos, todos los alumnos estaban dando una clase y él ya había terminado su tarea y estaba en la parte de atrás del aula, en el área de lectura, ordenando los libros y eligiendo qué iba a leer posteriormente. Esto es lo que decía Fernando también. Es fácil porque los libros son interesantes para mí. Hay muchas cosas divertidas y mucha historia de algunos del país y de otras personas. La historia es lo que a vos te gusta. ¿Qué, por ejemplo, aprendiste leyendo? Y de estos pintores aprendí mucho también. Y de los mitos del Paraguay, de la independencia y eso. A mí me gusta más el bombero. ¿Por qué te gusta el bombero? Por la noche está bien que te proteja, él si te gana el respeto de él. Él te protege cuando te gana su respeto. Leí un libro de él que decía que si le dejaba caña y miel, él te ganaba su respeto y te cuidaba. Si bien esta escuela está dentro de la lista de las que son beneficiadas con el almuerzo escolar, al menos hasta la fecha no han llegado hasta este lugar. Además también están solicitando baños nuevos, ya que el que tienen ha cumplido su vida útil y tampoco reciben ningún tipo de asistencia para realizar las reparaciones adecuadas. Todo esto tiene que hacerse en base a ayuda de padres y personas de la zona, por lo cual también solicitan algún tipo de asistencia para poder mejorar las condiciones de educación de los alumnos. Por el momento es todo. Volvemos a estudios. Muchísimas gracias, Mauricio, por esta información, y sabemos que uno de los desafíos de los docentes es lograr captar la atención y el interés de sus estudiantes a sus clases. Entonces, enhorabuena a estos docentes que lo consiguieron a través de este interesante método.